Buenas tardes. Wilson, ¿cómo te va? Por favor, apague el micrófono y solo van a prender micrófono las personas a las que yo les dé la palabra. Emerson, me estabas contando entonces. Sí, profesor, yo con el modelamiento del algoritmo ya me fue bien, yo lo pude comprobar y como le iba comentando, eso pues para mí sean los L1 y los L2, pero los miré y están bien. La rotación también la vi bien y está bien. Sí, El único problema correcto. que yo tengo en este momento es en la adquisición cinemática del robot. Estoy bregando a organizar, estoy bregando a entender muy bien eso. El problema que tengo más grande ahora es el tiempo, porque como pues ya tenemos muy poquito tiempo para la entrega, entonces voy a tener problemas en eso. No sé si usted de pronto me pueda mandar otro documento, aunque yo tengo por ahí algo que usted nos mandó ya sobre el módulo A ver, del a ver, Emerson, del documento en señor. torno al modelamiento. Sí, sí, no, al modelamiento cinemático. Usted como en el Ok, foro me exigió el bueno, modelamiento cinemático. sí, no, es modelamiento cinemático. Voy a compartir pantalla y te voy a mostrar junto a tus compañeros, voy a mostrarles lo siguiente. Ok, profe. ¿Están viendo mi pantalla? No, no, yo no estoy viendo nada. Ya, listo. ¿Quién, Miguel no está viendo nada? Sí, sí, Todo- sí, ya la estoy viendo, doctor. Bueno, ok, entonces observemos. Voy a hacerles acá una somera explicación sobre el documento. Este es el documento que tienen ustedes en el aula. Ese es el módulo. ¿Sí? Entonces, acá vamos a modelar un punto. Este vector que está acá en verde, ese vector es un eslabón. Donde estoy señalando es el origen. Donde estoy señalando es donde está el efector. Se va a hacer una descomposición en su componente X, que la llamamos P sub X, en su componente Y, que la llamamos P sub Y. Y lo vamos a expresar de esta forma, como un vector. Este es un vector A, o sea, el que está en verde. Eso quiere decir un vector A sub P que está compuesto por una componente P sub X y una componente P sub Y. Eso es la composición en un plano. Esa composición en un plano tiene adicional un ángulo teta. Ese ángulo teta es igual al arco de la tangente de la componente Y sobre la componente X. Y la podemos expresar en estos términos. Aquí estamos adicionando un eslabón más en este punto y vamos a cambiar sus coordenadas. Ya tenemos escritas las coordenadas del punto que está en el vector verde. Ahora vamos a ubicar las coordenadas correspondientes a un segundo punto de un segundo eslabón y las vamos a expresar en términos de esta componente con respecto al punto A, esta componente con respecto al punto A, y vamos a tener dos vectores. Un vector que tiene componente en X, componente en Y, otro vector que tiene componente en X y componente en Y. Hay unas componentes que veíamos acá. Lo pasé mucho. Vamos nuevamente para allá. Hay unas componentes que tenemos acá. Este vector que está aquí es un multiplicador de esta matriz que está aquí. Si logro desplazarlo, de esta matriz que está acá. ¿De acuerdo? Ahí ya hemos descrito dos grados de libertad. Y vamos a seguir la proyección así. Si son tres, entonces vamos a tener un vector de las mismas dos posiciones XY multiplicada por una matriz de tres ubicaciones. Profe, ese 11 ese 11, ese 21, ¿qué significan ahí, profe? Donde, espero que me devuelva. Esto quiere decir, Sí, esto es la componente X del primer punto.
A ver, lo subo un poquito. El primer punto lo tenemos acá, punto origen acá. El segundo punto origen acá. Entonces, el primer subíndice se refiere al primer punto origen. El subíndice 2 se refiere al segundo origen. El segundo numerito del subíndice se refiere a la componente X. Y el segundo numerito del subíndice se refiere a la componente Y. Entonces tenemos cierra micrófono, que lo tenga abierto. Los que tengan abierto el micrófono, ciérrenlo, por favor. Ok, entonces, tenemos acá la componente X de la primera posición. Esta. Tenemos acá la componente X de la segunda posición. Esta. Tenemos acá la componente Y de esta primera posición y tenemos acá la componente Y de esta segunda posición. Profe, esos son solamente para dos eslabones. En este momento estamos con dos eslabones. Para 3 eslabones, entonces tú requieres 3 posiciones X y Y, porque estamos en el plano XY. Ahora vamos a irnos a un volumen. Esa es la configuración respecto de los ángulos. Ahora vamos a irnos aquí a un volumen. Ahora lo bajamos un poquito y ubicamos acá esto. Entonces para el volumen hacemos lo mismo, pero entonces le vamos a adicionar una tercer componente que es Z. Observemos acá el vector multiplicador. El vector multiplicador tiene la misma P sub X que teníamos hace un minuto, tenemos la misma P sub Y que teníamos hace un minuto y le agregamos la P sub Z. Por tanto, en cada una de las líneas de la matriz resultante vamos a tener ese multiplicador. Observemos. R1 con Y. Este R11 es el 1, el primer 1 es el primer punto, el segundo 1 es la X. Este R12, el primer punto, 1, 2 corresponde al componente Y. R13, 1, el primer punto, 3 corresponde a la componente Z. Igual, acá tenemos el segundo punto, R2. R21 es segundo punto, X. R22, segundo punto Y. R23, segundo punto Z. Igual sucede con el tercer punto. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces ya una configuración espacial. La configuración espacial tiene esta connotación. A la izquierda, observan ustedes un punto de origen. Este punto que está acá está referenciado al eslabón anterior. Primero, tiene la misma referencia. Si yo hago un giro de ese punto para mover esa articulación en un sentido u otro, el desplazamiento se da, por ejemplo, para este caso, sobre X se desplazó un ángulo alfa. Entonces el ángulo alfa desplaza a Y alfa grados y a Z alfa grados utilizando como eje el X. Es decir, el X no se está desplazando. Se está desplazando angularmente Y angularmente Z. Nos quedan los vectores que estamos llamando W y V. Observemos un poquito más abajo cómo se hace la descripción. Ahí alcanza a verse perfectamente. Entonces, nótese lo siguiente. El vector X no tiene desplazamiento, entonces X, que es la primera columna, no tiene desplazamiento. Tiene el 1, el 0, 0, no hay desplazamiento. La segunda columna corresponde a Y. Y tiene un desplazamiento alfa. Su componente es el coseno de alfa. Entonces queda acá el coseno de alfa como componente Y para la primera posición, para la segunda posición, seno de alfa. Igual sucede con el componente Z. El componente Z tiene un desplazamiento alfa, un desplazamiento angular. Está reflejado, es un desplazamiento, nótese que está negativo acá, este desplazamiento con respecto al eje que tenemos original,
por eso está acá negativo. Igual para la descripción que tenemos con respecto a x, que es coseno de a. Y queda descrita la matriz cuando ha rotado un ángulo alfa. Entonces ya la matriz que rotó sobre el eje X no muestra rotación alguna allí dentro de la matriz, pero observen que el eje Y sí muestra ese desplazamiento angular y el eje Z también muestra ese desplazamiento angular. Eso es lo que quiere decir cuando uno expresa en términos de las relaciones trigonométricas los desplazamientos que tenemos de un punto, de un eslabón, con respecto a los eslabones que tenemos al eslabón anterior. Y vamos a expresarlo. Nótese, acá el desplazamiento sobre Y, no hubo desplazamiento, pero sí hubo desplazamiento en Z y en X. Nótese. X se refleja el desplazamiento, Z se refleja el desplazamiento, y en Y se refleja que no hubo desplazamiento angular. Nótese que es muy Profe, sencillo le hago una hacer esa pregunta. expresión. Espérate un segundo. Es muy sencillo hacer esa expresión, ¿listo? Acá, ¿qué pasó? Acá lo que pasó es que hubo un rotamiento sobre Z y se da el mismo tipo de desplazamiento. Dime, Emerson es el que está hablando y cuéntame. Sí, profe, no, pero continúe que ahorita hago la pregunta y quiero, o si quiere la hago yo una vez. Alan, Profe, en el primer desplazamiento que tuvimos arriba, que sacó los ángulos de cada una de las posibilidades, estamos hablando de un solo eslabón. dos eslabones. Dos eslabones Ah, porque la expresión está de un eslabón con respecto al otro. o sea que El usted puede colocar desplazamiento angular, el o sea que usted desplazamiento colocar, angular, déjame hablar, Emerson. El desplazamiento sí, angular se da cuando tú lo haces relativo a una referencia, la referencia nuestra es el eslabón anterior. ¿Claro? ah, Entonces ok, tienes que profe, tener no, al sí, mismo, ¿sí? El giro que estás dando es con respecto a un referente, y el referente tuyo es el eslabón anterior. ok. Denme un segundo, le voy a dar entrada a un estudiante. Permítanme, por favor. Voy a cerrar un momentico acá para... Ok, chicos, continuamos la charla que traíamos. Entonces, voy a volver a compartir pantalla, salvo que haya alguna pregunta previa. No hay preguntas en este momento, todo lo tienen claro hasta ahí. Sí, tutor. Ok, ok. Miguel, por favor, apaga el micrófono. Listo. Entonces voy a volver a compartir pantalla. Cuando te dé la palabra, hace la pregunta, pero dale. Espérate, no hemos hablado de ningún valor beta, estamos hablando solo de alfa hasta ahora. Si no es un valor que tú le vas a dar el desplazamiento que tiene tu eslabón con respecto al anterior, es lo que te va a dar ese ángulo. O sea, no es un ángulo arbitrario, es un ángulo que te va a posicionar el eslabón actual donde debe estar el efector final. Y ese ángulo lo mides con respecto a las referencias que tienes del eslabón anterior.
¿Sí resolvió esa tu duda? Profe, última preguntita. Dale, El- dale, les- dale, Ener. la suma de todos los posibles ángulos de teta de un eslabón, supongamos, eslabón uno da una cantidad de ángulos, eslabón 2 da una cantidad de ángulos, eslabón 3 da una cantidad de ángulos. ¿Cómo hago para unir esos tres ángulos? ¿O solamente es el modelo cinemático? A ver, Coger cada ángulo y sus propios modelos. ok, voy a responderte esa pregunta. Pronto es una duda de varios. Observa acá. Acá tienes, acá apaguen micrófonos, por favor. Acá tenemos el primer eslabón, ¿de acuerdo? Apaguemos micrófonos, por favor. Este es el primer eslabón. Este eslabón tiene una referencia. Y esta es la referencia de mi sistema en este momento. Dejamos quieta esa referencia. En el punto A sub P, donde estoy señalando, va a quedar unido el segundo eslabón. El segundo eslabón va a tener una referencia. Entonces que las referencias, apaguemos, quien tenga prendido el micrófono, por favor lo apaga. Las referencias que tenemos para el primer eslabón son la componente X, la componente Y y la componente Z. Vamos a dejar que chico está ahí con esa referencia. Ahora, en el punto que tenemos acá, A sub P, vamos a unir otro eslabón. Unámoslo y miremos lo que estamos haciendo. Aquí abajito está unido. Entonces, el punto A sub P es este. Estoy señalando que es el origen de nuestro nuevo eslabón. Nuestro nuevo eslabón va a tener un desplazamiento con el anterior. Ese desplazamiento es el que vamos a medir nosotros con los ángulos. Entonces, el origen que tenemos acá, este en azul, es el que tenemos del eslabón anterior, el original. Y el que tenemos en rojo es de nuestro actual eslabón. Entonces hacemos un desplazamiento del ángulo alfa con respecto al anterior. ¿Hasta ahí claro? Si quieren abrir el micrófono, háganlo y me Sí, sí, ratifican que profe, está claro. yo sí tengo claro ese. Entonces, si tienes 4 eslabones, entonces el primer eslabón queda con su referencia, que es la referencia al robot. Es la base. El segundo eslabón es referente al anterior. El tercero es referente al segundo. El cuarto es referente al tercero. Y los ángulos de desplazamiento que se dan a cada uno son referentes al anterior. Y tienen que ver únicamente con el anterior, el desplazamiento que se hace del ángulo. Entonces yo puedo hacer un ángulo alfa para el segundo eslabón. Para el tercer eslabón trabajo con un ángulo beta. Para el cuarto trabajo con un ángulo gamma, por ejemplo. Entonces ahí ya tengo 3 ángulos que son el ángulo del segundo eslabón, el ángulo del tercer eslabón y el ángulo del cuarto eslabón. Y ya planteo la matriz sobre la base dependiendo de la cantidad de grados de libertad que tenga, manejo ya esas rotaciones. Eso es lo que está acá referente a la parte de la herramienta matemática. Si ustedes ya tienen muy clara esa herramienta matemática, entonces la matriz de transformación homogénea es muy fácil plantearla, porque se plantea sobre las bases que estamos haciendo. Observen, tenemos el primer eslabón, termina acá y viene acá un segundo eslabón que vamos a poner el origen de este segundo eslabón con respecto a este vector. Y se va a plantear en esos términos. Y entonces los ángulos que vamos a manejar del vector que está desde el origen hasta el punto del efector son los ángulos que tienen que ver con el vector original con respecto a la referencia original y el segundo vector con respecto a la referencia referente al vector anterior. Se hacen los desplazamientos correspondientes de los ángulos de acuerdo a como se trabajó hace unos minutos. Y así vamos a tener el vector resultante. El vector resultante es el que está en negro. Ese vector resultante es la suma de los dos vectores. Y vamos a tenerlo representado en estos términos como el resultante de los dos
finalmente vamos a tenerlo expresado acá. Entonces ya expresar esa matriz resulta más o menos sencillo, pues hay que trabajarlo para poder entenderlo bien, pero ya es cuestión de operatividad, de trabajarlo. Si lo trabajamos, lo entendemos. Si no lo trabajamos, nos queda un poquito difícil. Creo que hay una persona solicitando ingresar, vamos a darle ingreso. No había nadie por allí. Ok. Bueno, hasta ahora, ¿hay alguna pregunta que tengan, chicos? ¿O todo está... Miguel? Tutor, yo he visto algunos ejercicios y veo que en el vector de coordenada de la base a veces toma diferentes posiciones. No sé eso Sí, a qué sí. se da. O si yo siempre la Eh, base la puedo tomar siempre con referencia a o sea, la misma posición para el inicio. cuando, cuando el robot es móvil, la base puede tener diferentes posiciones, pero tú puedes tomarlo con una sola posición, o sea, referenciar, que tu base sea la referencia. No hay problema, tú puedes tomar tu referencia desde ahí. Juan Ok, Carlos, tutor. Iván, Juan Carlos iba a hablar, dime, Juan Carlos. Ok, Iván, cuéntanos. Profe, ¿me escucha, profe? Sí, te estamos escuchando. Ah, bueno, profe, pues le iba a preguntar, con respecto a los eslabones, nos dan en el ejercicio tres valores de los eslabones. Sí, Los dos primeros, 25 y 25, y el otro es 20. sí, sí. Entonces, con respecto al modelamiento, ¿cuáles son los eslabones, los tres eslabones de nuestro robot de 6 grados de libertad? A ver, te muestro. Voy a bajarme artículo de acá, ¿listo? Bueno, Para poder responder la pregunta de Iván. Acá creo que puedo responder. No, más adelante. Más adelante busquemos una imagen que nos... Acá. Sí. Entonces, lo que tú tienes ahí de ese robot Puma, las dimensiones que tienes es este valor X1, el valor X2 y un tercer eslabón que es el valor X3. En el primero tienes 25, en el segundo tienes 25 y para el tercero le das el 20. Observa lo siguiente. Estos serían los coeficientes de este para X, de este para Y y de este para Z. ¿Se aclaró la duda? o sea que digamos, el primer término que usted me indica ahí, coseno de teta 1, Lo sería que un pasa 20. es que es correcto, porque coseno de θ1 está reflejando la componente de ese vector sobre el eje X. Entonces, tú lo que haces es, acá está normalizado en 1. Tu valor está en el primer eslabón en 25. Es Entonces, 25. esto es 25 coseno de θ1. Esto es, dado que estamos hablando del mismo eslabón, 25 menos 25 seno de θ1. Y acá es 25 por 0. El segundo eslabón tiene las mismas dimensiones. Entonces aquí sería 25 seno de θ1, 25 coseno de θ1, 0. Y acá tendría para el tercer eslabón las dimensiones correspondientes. Sí. Tania, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Cuéntame qué duda tienes. No, pues, es que No, yo no entiendo, es como es la programación en MATLAB. yo les mandé un tutorial, Tania, ¿te llegó? No, no, señor. No es rey. No, tienes que revisar porque ahí está el tutorial. Iván, cuéntale un poquito de ese tutorial. Pero lo que pasa es que mi programa de MATLAB no trabaja con esa carpeta de robótica.
Ese tutorial lo puedes trabajar con el programa de MATLAB sin tener la herramienta. ¿Sí? Sí, señorita. Entonces léela cuidadosamente y trabaja. ¿Qué otra idea tienes? No, no, señor. Profe, Héctor, una pregunta. Emerson, ¿ya te di la palabra? Ah, no, es Héctor. Sí, profe, no, ya me la dio, gracias. Ok. Dale, siga, continúe, Héctor, profe. Profe, una Héctor, pregunta. Sí, señor, es que yo no tengo el tutorial de MATLAB. ¿Me podría por favor colaborar con él? Emerson, ¿se le puedes enviar a Héctor? Sí, claro, profe, ahorita quiero lo mando Ok, por este mismo medio, por chat, Skype. por el chat, envíale tu dirección de correo a Emerson, por favor. Listo, Yo Emerson, miro si los puedo mandar de una vez por acá a todos. Si no, los Eso, mando acá uno por sin problema. pues de una vez mándalo ahí por el chat, listo. Mira a ver si estoy bueno. Bueno, Tania, si no lo tienes ahí, te lo van a enviar aquí en el chat. Bueno, sí, señor, gracias. Ok, Wilson, Oscar Yesid, ok. Vamos a revisar acá el mismo documento sobre el que hemos venido trabajando. Sigamos revisando el documento sobre el que hemos venido esta noche, este cuento. Acá. Voy a irme un poquito más adelante, que es donde está lo concerniente al robot Puma. No recuerdo dónde está, entonces me voy a ir hoja a hoja. Ok, acá está. Este es el robot que ustedes van a trabajar. Observemos acá abajo que acá están desglosando cada uno de las articulaciones. O sea, ejemplo más ilustrativo no van a encontrar porque es básicamente el desarrollo de la tarea que ustedes tienen. Encuentran paso a paso cómo lo van a desarrollar y cómo llegan aquí a la matriz de transformación. Esto que está aquí es la matriz de transformación de su robot. Entonces, ahí van a tener las dimensiones correspondientes que requieren para cada uno de los coeficientes y cómo obtenerlas. Y acá está la solución del problema cinemático. Ejemplo 1. Este ejemplo es muy detallado con las dimensiones que está dando ahí, con la posición de las articulaciones, con la posición de los eslabones. Cómo escribirlo, cómo plantear las matrices. Acá hay otro ejemplo de un robot que tiene un desplazamiento diferente, este de desplazamiento rotacional. Aquí hay, ya, ok. Tienen 3 ejemplos ahí, muy bien explicaditos. Entonces yo te voy a pedir el favor, Héctor, Oscar Yesid, que mires cuidadosamente esos ejemplos que te van a ilustrar muchísimo, ¿viste? Profe, Sí, una pregunta, profe. Con respecto sí, a, pues yo estaba revisando el ejemplo del robot Puma que dan ahí en el libro guía, ¿sí? sí, Entonces, pues, ese es de 3 grados de libertad. sí. Entonces, pues, no entendería cómo sigue la tabla que dan ahí para de los DH, la tabla de DH creo que se llama. Ah, ok, sí. Iván, Sí, señor. revisa cuidadosamente la parte de las herramientas matemáticas. Te falta seguramente revisar cuidadosamente, porque ahí te dan la clave para eso, y es muy clara la forma como te la están dando. Entonces revisa esa parte, revisa, quiero decir, estudiala juiciosamente, la parte que tiene que ver con la herramienta matemática. Y ahí ya vas a ver con claridad cómo obtienes la tabla para 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, grados de libertad. Bueno, señor tutor, voy a eh, revisar. Juan Carlos, ¿qué vas a profe, decir? Juan Carlos, ¿qué vas a decir? Háganlo.
No, ¿me escucha, profe? Emerson, No, profe, no, que es que yo pues tengo una dudita y qué pena interrumpir tanto, pero lo que pasa es que yo he dale, analizado mucho eso sobre del DH, de Fanny Herbert, y yo veo que el dale. modelamiento que nosotros estamos haciendo cinemático de este ejemplo es, no, o si no es igual, es el mismo de sacar esas mismas matrices, simplemente que en el caso de Fanny Herbert se coloca la matriz T, que es el movimiento de cada uno de los posibles, desde cada uno de los posibles eslabones. Entonces, ya en ese caso es que yo estoy confundido, porque por eso le pregunté No, a no, no, usted si era no, que se no te sumaban o qué, confundas. ¿no? No, no, no. No, no, no. Es exactamente lo mismo. Lo único que estás haciendo es cambiando de nomenclatura para hacerla más clara, pero por lo demás es lo mismo. Ah, ya, profe. Ok, profe. Ok. ¿Quién más tiene alguna duda? Miguel Ángel. Miguel Ángel. No, tutor, hasta ahora voy bien. No, yo tengo la duda de que la pregunta se la voy a hacer a todos y cada uno de ustedes y me la van a responder. Miguel Ángel, ¿vas a trabajar juicioso hoy en eso? Sí, tutor, vengo trabajando juicioso ya hace una Juan Carlos, semana. ok, lo difícil, listo, vale. Juan Carlos, ¿vas a trabajar hoy juicioso en eso? Juan Carlos, no se me haga el loco. Profe, ¿me Iván, escucha? Aló, ahora sí te escucho. ¿Vas a trabajar juicioso hoy? ¿me escucha, cierto? Te estoy escuchando, todos te estamos escuchando perfectamente. Sí, no, yo ya también llevo trabajando hace tiempo y Ah, no, lo no, que pasa es que, yo lo sé, yo lo sé. Lo que quiero es que trabajen ustedes el documento este que estamos hablando hoy juiciosamente, es decir, que lo estudien desde la óptica que se está presentando ahí, para que tengan el resultado esperado. Tú me dices que sí, Iván, sí, 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 yo claro. sí. ok, Tania, Sí, señor. bueno, Emerson, Profe, yo llevo 10 días estudiándole a eso. oh, No que sigan cuando usted me solo colocó en el preguntando foro, que si eso. hoy lo vas a hacer juicioso. Sí, profe. No, no, sí, claro, profe. Yo estoy tratando, yo voy a tratar Wilson, ahorita de ponerme a hacer eso. Wilson, Profe, habla Héctor. Es lo siguiente, yo pues realmente tuve inconvenientes, sí señor, yo tuve inconvenientes realmente con la instalación de MATLAB. Eh, Estoy yendo al CAD en Bogotá, sin embargo no fue posible tampoco, yo creo que le había comentado, con el profesor John Jairo. Desafortunadamente tengo que prácticamente borrar toda la información del computador. Sin embargo, pues yo pues quería confirmar, hay una persona que me está colaborando, o sea, estoy yendo un par de veces a la semana, yo vivo fuera de Bogotá, pero con él estamos más, pues, más o menos trabajando, ¿no? Es que también por la distancia. Sin sí, sí, embargo, entiendo. sin embargo, pues hemos tratado de hacer en el grupo lo más posible, ¿sí? Lógicamente, en el caso mío, por falta de la herramienta, que es muy importante. Pasa, o ¿quién va a pasar al CEAT? Señor. Pásate al CEAT que John va a estar en el miércoles allá. El miércoles, ok. El miércoles, bueno, profe, yo trato de ir en la tarde, en la noche, que yo trabajo fuera de Listo. Bogotá. Listo. Vale, vale. Vale. ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás, Héctor? Yo me encuentro en Fusagasugá. Ah, tú estás ¿Los dos hablamos alguna vez? Sí, señor, claro. Ok, Ustedes recuerdan que me ya recuerdo, indicó, sí. Ok, claro, nosotros hablamos, que me indicó con John Jairo. Claro que sí, sí, con el sí, profe John. sí. Ok, ok, Sí, señor. recuerdo. Oscar, decir, ¿vas a estar juicioso o no? Mm, ok, vale. Tiene que hacer su mejor esfuerzo. Ok, niños y niñas, me encanta haberlos saludado hoy y pónganse entonces muy juiciosos a trabajar. Profe, una última pregunta. No, a ver, Iván, cuéntanos.
Profe, quisiera saber cuándo nos da las realimentaciones de lo que hemos realizado en el foro. Estoy trabajando en eso, ya he realimentado varios grupos. Yo creo que en el término del día de hoy termino de realimentar todos, para Pues que ya en la noche de hoy tengan observaciones los que han hecho avances adicionales el día de hoy. Sobre eso también haré realimentación para que pues entre lo que queda de hoy y el día de mañana alcancen a trabajar el producto. Ok, chicos, entonces, bueno, con gracias, gusto. profe. Profe, muchas Bueno, gracias. chicos, bueno, chicos, Gracias. Hasta luego y gracias. pasen bien. Hasta luego. Chao, chao, Chao. chao.